Crónicas del encierro. Hola, buenos días seguidores de Sin embargo al aire, los saluda de este lado Daniela Barragán en otro lunes de Crónica del Encierro. Y pues esta semana voy a hacer una pausa en pues esta idea que yo tenía para esta cápsula, que era hablar de todo menos de coronavirus, porque pues sí, quiero hablar del virus malvado en esta ocasión, porque tenemos datos muy importantes que vale la pena revisar, sobre todo cuando pues la situación ahorita en México está un poco sensible. Tuvimos el fin de semana al doctor Hugo López-Gatell, pues sí, con una actitud pues entre molesto y desesperado por el asunto de los datos. Incluso detuvo la presentación del semáforo de reactivación económica. No es cosa menor, también ya son obviamente muchos meses, y ese asunto de ver cómo los casos van siendo menos, pues ya se ha hecho un poquito más tardado. Y obviamente pues todo el mundo ya anda pues desesperado por intentar volver un poco a la normalidad. Pero a pesar de eso, pues sí tenemos ya a otro grupo de personas que se siente pues como si ya tuviéramos 5 vacunas listas para vacunarnos contra el COVID, y no es así. Sobre todo, pues sí, obviamente hay muchos influencers en las redes sociales que pues ya empezaron a salir, ya están vacacionando, ya van a restaurantes, ya están comprándose todo lo que pueden en las calles con su cubrebocas y todo muy bien, pero pues la situación no está para eso. Si no mal recordamos, todas las autoridades nos han estado diciendo que si bien hay un asunto de reapertura de las actividades económicas, pues no es porque ya no haya virus, ya el coronavirus ya se haya ido, o ya los hospitales estén pues a toda su capacidad, sino porque era necesario ya empezar a hacerlo por la situación económica de las personas que dependen de esas actividades, y hacerlo en la medida de lo posible, sobre todo al momento de cuidar que una salida de esas no se convierta en un posible contagio, ¿no? Entonces, pues le voy a platicar. Yo soy una reportera que trabaja mucho con datos, así que pues en este video quiero compartirle a usted los números. Yo sé que hay a muchos a los que no les gusta mucho, ya que es como atiborrarse de números y esto, pero pues si los tenemos en el radar, podemos analizar bien la magnitud de lo que estamos atravesando, ¿no? Y sobre todo, como le decía hace un momento, pues empezar a ver cómo está México y en dónde, porque pues sí es bastante importante situarnos en el punto de la pandemia en el que estamos, ¿no? Le comento, los fallecidos por COVID-19 en el mundo durante este medio año de pandemia ya suman los 560,814, y los contagios totales ya suman 12.4 millones, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 2 jornadas, y esto es muy importante porque a pesar pues de que escuchamos y leemos que los países, hay unos que ya empezaron a abrir, que ya pasaron como su etapa más complicada, pues mientras no haya vacuna no vamos a poder estar como antes. Eso es en definitiva a partir de lo que nos tenemos que manejar para todo lo que siga en las siguientes semanas y meses. Hasta que no haya vacuna, esto continúa igual, y esto se lo comento porque de acuerdo con esta información, en las últimas 2 jornadas alcanzaron tasas récord de infecciones, en torno a 220,000 nuevos casos diarios a nivel global, aunque el número de fallecidos por día se mantiene estable todavía. Digamos, no estamos rayando en los casos mortales, pero pues los contagios continúan muy al alza. Nuestro continente concentra casi la mitad de los casos, son 6.4 millones, le sigue Europa, que se aproxima a los 3 millones, y Oriente Medio con 1.2 millones de contagios. La lista de países más afectados la sigue encabezando Estados Unidos, nuestro país vecino, con más de 3 millones de infecciones,
Le siguen Brasil, India, Rusia, Perú, Chile y estamos en el 7º lugar ya de contagios en el mundo. Sí, ya México está en el 7º lugar. Que según la información de las agencias internacionales, esta posición México la adelantó en las últimas horas y superó a Reino Unido, como le quitó el 7º lugar en esa tabla terrible, y pues ya estamos ahí colocados. Este fin de semana México superó los contagios confirmados de COVID y se convirtió, como le digo, en el 7º país, de acuerdo esto ya con datos de la Universidad Johns Hopkins y con que toma los que la Secretaría de Salud anuncia cada día. Hasta la tarde del sábado, pues Reino Unido tenía 290,000 casos y México lo superó con 295,000. Entonces tenemos ahora 1,000. De hecho, ustedes pueden revisar los 2 textos que he realizado. He insistido mucho en la revisión de los casos activos porque pues la cifra de enfermos en total pues no es un asunto que nos muestre esa curva inclinada, ¿no? O sea, por ahí yo siento que no vamos a ver como mucho de lo que queremos, porque pues esa cifra siempre va a ir al alza porque son justamente casos acumulados, pero el ver el número de los casos activos nos permite ver pues la gravedad que hay todavía de salir a la calle, de intentar regresar a esa supuesta normalidad que ya creo que tiene que empezar a haber un debate sobre lo que se está haciendo y lo que se está permitiendo y que pues nos está situando, como ya le acabo de decir, en jornadas de un alto incremento en el número de contagios. En México ahorita hay 30,682 casos de epidemia activa. Me voy a ir, por ejemplo, le voy a decir los municipios que tienen más casos activos, que son León, Guanajuato, con 1,012 casos activos, Puebla, 889, Centro Tabasco, 786, Mérida, 777, Iztapalapa, 741, Monterrey, 662, Acapulco, 563, y la Gustavo Madero con 555. Eso es por municipios. Si nos vamos por estados, obviamente es la Ciudad de México la que tiene la mayor cantidad de casos activos. Suma actualmente, eso es lo que digo, de que es muy interesante analizar los datos. Si ya nos vamos a meter, yo le recomiendo que inicie con los casos activos, porque pues ahí nos muestra lo de ahorita, ¿no? O sea, no vamos a estar hablando de los enfermos de hace 2 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita la Ciudad de México tiene 5,063 casos activos. El Estado de México, que es el segundo lugar, tiene 3,047, si hay una diferencia bastante grande ahí. En tercer lugar está Guanajuato con 2,789 casos activos. Le sigue Nuevo León con 2,097 casos activos, Tabasco con 1,801 casos activos, Veracruz con 1,620, Jalisco 1,397, Yucatán 1,359 y Puebla con 1,340 casos activos. Pues esas son las cifras y pues obviamente, como le decía hace un momento, la Ciudad de México es la que supera incluso por mucho al segundo lugar todavía en casos activos, y por eso esta semana el viernes hubo una situación, pues sí, que también se debatió mucho en redes sociales, que fue lo que dio a conocer la jefa de gobierno en su conferencia de ese día sobre las colonias que no usan cubrebocas y bueno, pues las que sí, ¿no? Aquí tengo también esos datos, se los voy a comentar. Durante la conferencia de prensa dijo que la colonia Granada en la Miguel Hidalgo es la que más uso de cubrebocas presenta con el 75%. En esta lista de los muy bien portados siguen el barrio San Miguel en Iztapalapa, barrio Jaltocán en Xochimilco y Paseos de Churubusco en Iztapalapa con el 70% y la Conchita en Tláhuac.
con el 68% de sus habitantes que sí usan cubrebocas, pero pues obviamente está del otro lado de la historia y ella justo hizo el quién es quién, ¿no?, en el uso de cubrebocas con... es un ejercicio bastante curioso, lo hicieron a partir de los videos del C5, vamos a ver también qué tanta rigurosidad tienen, pero pues si lo presentó la jefa de gobierno, quiero suponer que pues obviamente tienen bastante rigor en sus datos. Y pues presentó a los malos de la Ciudad de México, que es las colonias con menor uso de cubrebocas. Está la Adolfo López Mateos en Peñón de los Baños, en Puebla y Romero Rubio, con el 9% de la población que usa cubrebocas. La colonia Condesa en la delegación Cuauhtémoc con el 9%. La Narvarte, que está en la Benito Juárez, con 18%. La del Carmen en Coyoacán con el 19%. De nuevo, la delegación, la alcaldía Cuauhtémoc figura en esta lista ahora con la colonia Roma Norte con un 19%, y Granjas Cuapa en Tlalpan aparece también en esta lista con cerca del 20% de la población que solamente está usando el cubrebocas. Esta información, como le decía también, generó mucho debate, sobre todo porque por lo menos 3 de esas colonias pues concentran una gran actividad económica, sí por los servicios, pero también por la cantidad de oficinas que están ubicadas en esas zonas, y porque también no es un secreto que son colonias en la que habitan en su mayoría personas de clase media, digamos que no tendrían por qué estar alejadas de la información, no tendrían por qué no estar usando el cubrebocas si tienen la capacidad económica para comprarlos. Es muy interesante ese debate si se da por ahí, porque pues sí es como... híjole, no hay razón, a lo mejor si nos vamos a otros estados, a otras zonas, tendríamos que estar hablando de cómo el estado tiene que brindar todos los equipos de protección, por ejemplo, pues brindar caretas, repartir cubrebocas, pero en estas colonias pues sí hay que tener sus reservas en ese sentido. Entonces pues mucha justificación de que no estén usando cubrebocas pues no la tienen. De hecho, por ejemplo, situándonos todavía en el ejemplo de la Ciudad de México, justo en esta conferencia la jefa de gobierno anunció programas para cuidar a las familias, sobre todo de bajos recursos. En primera, que tengan enfermos de coronavirus, y en segunda, las personas que están trabajando en la calle, para que también tengan esa cobertura económica. Pues nos ponemos a imaginar si todos estos meses no ha habido mucha movilización de las personas que van a las oficinas, digamos, pues el viene o ese tipo de empleos, pues no han tenido esos ingresos que son de cosas al día, ¿no? El que vende la fruta, el que vende los tamales, etcétera. O sea, son cosas que pues en un país como México, con un alto índice de actividad de empleo informal, pues sí se tiene que pensar, ¿no? Le comento rápido esto. Va a haber monitoreo del estado de salud de las personas, asesoría y protección laboral para que no tengan consecuencias en sus trabajos si es que contraen el virus, y el otro programa que le comentaba es el que se llama colonias de atención prioritarias, y consiste en focalizar las colonias, barrios o pueblos que más número de personas con COVID-19 tienen. En algunas colonias se van a colocar kioscos de salud, va a haber programas especiales de sanitización y un apoyo económico para el comercio en vía pública para quien no pueda dejar de trabajar en estos días. Por lo menos si seguimos en este ejemplo de la Ciudad de México, yo sé que varios de la audiencia de Sin embargo al aire son de varios estados del país, pero si tomamos el ejemplo de la Ciudad de México como la zona que concentra más casos de coronavirus activos, digamos, las medidas que se están implementando desde el gobierno federal y el local no son ya de salgan todos a las calles, sino que es
todavía de atender asuntos muy sensibles porque se requiere, porque ya vimos los números, hay que revisarlos diario, hay que ver cómo nos movemos. Por ejemplo, en estas zonas en las que les comenté donde no usan cubrebocas, pues por el asunto en donde está ubicada la redacción de Sin Embargo, pues tenemos que son muy vecinas de nosotros, y pues frente a la nueva normalidad lo que vamos a tener que hacer pues va a ser evaluar y planear bien cada paso que vamos a dar afuera. Mientras no haya vacuna no vamos a poder decir vámonos de paseo tan abiertamente, pero pues sí hay que seguir en la idea de que si podemos seguir quedándonos en casa lo hagamos, para que las calles queden para quien no pueda quedarse en casa. Eso es muy importante, para que las calles y el transporte y los servicios queden para quien no pueden quedarse en casa. Por eso pues sí, no soy como... No estoy peleada con pues empezar a darnos algunos gustos o cosas así de los que nos hemos privado estos meses que hemos estado recluidos, pero hay que hacerlo muy planeado, hay que hacerlo cuidándonos y sobre todo muy conscientes de las cosas que nos surgen. Si ir a la plaza no es algo no voy por algo que necesite ya estos días, y porque de eso dependen muchas cosas en mi día a día, podemos todavía esperarlo tantito y pues ir viendo que se calmen las cosas. Yo lo invito a que revise estos datos. El portal de la UNAM de coronavirus es muy amigable, ahí nada más pone COVID UNAM y le aparece el portal, y ahí usted le puede poner por número de fallecidos, por número de casos acumulados, por número de contagios activos, que insisto es el importante para ir midiéndole e ir viendo cómo es que vamos a ir saliendo y cómo es si podemos todavía no salir y ver hasta cuándo podemos. En fin, pues eso sería todo por hoy. Le agradezco mucho que se haya quedado hasta este momento. Hay que estar muy alertas, hay que seguir escuchando las conferencias de las 7 de la tarde, hay que ir viendo los números, hacerlo por nuestra cuenta y sobre todo pues que lean Sin Embargo, porque ahí todo el equipo estamos haciendo un esfuerzo muy grande para darle la mejor información en esta época tan difícil. Pues por último lo invito a que se suscriba al canal, que active las notificaciones y que nos dé los likes, y pues invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios al respecto de la información que comentamos aquí, y yo siempre estoy abierta al debate, a las opiniones y sobre todo a las críticas constructivas. Así que pues sin más, nos vemos la próxima semana, y mañana acuérdese de que después de la mañanera empieza Café y Noticias aquí en Sin Embargo al Aire. Nos vemos.